Listo, pues gracias a Dios, estamos un viernes más y nos toca Éxodo. Entonces vamos a entrarle. La vez pasada terminamos los 10 mandamientos, ¿ok? Y dijimos que los 10 mandamientos siguen imperando para nosotros hoy. Los 10 mandamientos son para todos los hombres de todas las culturas de todos los tiempos, porque los 10 mandamientos reflejan el carácter de Dios, ¿ok? Y Él sigue demandando del ser humano el día de hoy lo mismo que demandó en el Decálogo. Pero hay otras leyes que ya no se van a aplicar a nosotros. ¿Por qué? Porque son leyes ceremoniales. Las leyes que tienen que ver con lo ceremonial eran sombras de lo que iba a pasar con Jesucristo en un futuro. Entonces, una vez que ya tenemos la sustancia verdadera a las cuales apuntaban las sombras, ya no necesitamos las sombras. ¿Ok? Eso tiene que ver con todo el sistema de sacrificios y fiestas, eh, que tenían que ver con sombras y tipos de lo que sería después la sustancia o el antitipo que es Cristo. Entonces, una vez que Cristo culmina su obra, la necesidad de las sombras desaparece. ¿Sale? Entonces, por eso ya no podemos hoy estar celebrando las fiestas que celebraban en el judaísmo, ni estar presentando los sacrificios que se presentaban, porque Hebreos es muy claro, ya tenemos a Cristo, y Cristo es superior absolutamente a todo. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, 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 Perfecto. Pero también tenemos otro tipo de leyes que tienen que ver con el gobierno civil, es decir, lo que gobernaba día a día las relaciones entre los propios judíos. Sí, hay cosas que tenían que ver con los delitos, con la propiedad, con la seguridad jurídica, con las lesiones, con los préstamos, con el trabajo. O sea, y hoy, por ejemplo, nosotros al vivir en México tenemos leyes que ya regulan eso. Entonces, esas leyes civiles estaban solamente destinadas a regular a los judíos de ese tiempo. ¿Por qué? Porque después van a aparecer otros estados que van a tener sus leyes, propias leyes civiles, que van a regular a sus ciudadanos. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a ver acá de ceremonial y de civil ya no necesariamente nos implica ni nos aplica, pero sí nos muestra algo, mucho creo yo, del carácter de Dios. Porque la ley, aún la ley civil y ceremonial, es un reflejo del carácter de Dios. No en el mismo término que la moral, que sigue siendo imperante para todos. Pero podemos encontrar cómo es Dios ahí donde dio su ley civil y ceremonial. Entonces, vamos a empezar en el capítulo 21. ¿Ok? Estas son las ordenanzas que darás a Israel. Dos puntos. Dios va a dictar. Noten aquí que Dios va a dictar. Quien va a hablar aquí es Dios. Entonces, todo lo que se va a decir aquí no es un hombre, es Dios. ¿Sale? Si compras un esclavo hebreo, si compras un esclavo de tus propios hermanos, este podrá estar a tu servicio por no más de 6 años. El séptimo año ponlo en libertad y no te deberá nada por su libertad. O sea, si tú compras un esclavo de tu pueblo, en 6 años lo tienes que dejar ir. Y no te va a pagar nada. Tú lo vas a soltar solito porque es tu hermano. Si estaba soltero cuando pasó a ser tu esclavo, saldrá soltero. Pero si ya estaba casado antes de ser tu esclavo, entonces su esposa tendrá que ser liberada junto con él. Entonces, puedes comprar un esclavo hebreo, lo vas a trabajar 6 años, al séptimo lo vas a liberar. Si cuando tú lo compraste como esclavo era soltero, se va a ir él nada más. Pero si cuando tú lo compraste como esclavo ya tenía esposa, su esposa se tendrá que ir con él. Si el amo le dio una esposa mientras era esclavo y tuvieron hijos o hijas, entonces solo el hombre saldrá libre el séptimo año, pero su esposa e hijos seguirán siendo propiedad del amo. ¿Ok? O sea, si tú lo compraste soltero y luego tú como su amo le diste esposa y tuvieron hijos, al séptimo año el único que se irá será él, pero su esposa y sus hijos siguen siendo tu propiedad.
Quiero que noten, por favor, que Dios aquí no está condenando la esclavitud. Ya sé que lo hemos hablado muchas veces, pero creo que es muy poderoso cuando lo leemos, aparte es el tema de hoy. Es muy poderoso cuando lo leemos. Dios regulaba que las personas fueran propiedad de otras personas. 5. Sin embargo, el esclavo puede declarar: yo amo a mi señor, a mi esposa y a mis hijos, no quiero ser libre. Si decide quedarse, el amo lo presentará delante de Dios. O sea, si tú compras a tu esclavo soltero y tú eres quien le da a su esposa y luego tienen hijos, al 7º año que se vaya él solo, pero los hijos y la esposa son tuyos. Así que si él no quiere separarse de su familia y dice: yo amo a mi señor y desde luego a mi esposa y a mis hijos, yo no me quiero ir, me quiero quedar, entonces lo vas a llevar delante de Dios, al esclavo. El amo lo llevará a la puerta o al marco, a la puerta, y públicamente le perforará la oreja con un punzón. Después de esto, el esclavo servirá a su amo de por vida. Es decir, si tú le diste la oportunidad de irse y él no se quiso ir, porque en realidad te quedabas tú con su esposa y con sus hijos, pues él ya estaba forzado a ser tu esclavo de por vida. ¿Ok? Cuando un hombre venda a su hija como esclava, ella no saldrá libre al cabo de los 6 años, como en el caso de los hombres. Era diferente con las mujeres. Y un hombre podía vender a su hija como esclava. Y esto no quiere decir que nosotros hoy estamos como sujetos a este régimen jurídico. Pero sí quiere decir que Dios, ahí donde Dios vio un pecado, Dios lo denunció. Pero Dios no dijo nada del sistema de producción esclavista. Y eso nos debe de decir mucho a nosotros. Porque al final Dios permite el esclavismo porque Él utilizará esa relación social para que después nosotros entendamos perfectamente cuál es nuestra relación, nuestra posición con respecto a Dios. Dios utiliza el esclavismo para que su pueblo después entienda que ellos son esclavos de Dios. Entonces, por favor, noten, aquí Dios no solo no condena la esclavitud, la está regulando, la regula. Entonces, si vendes a tu hija como esclava, no es como los hombres, o sea, cuando pasen 6 años, ella se queda. Si ella no satisface a su amo, él deberá permitir que la vuelvan a comprar, pero tendrá prohibido venderla a cualquier extranjero, ya que fue el amo quien no cumplió el contrato con ella. Sin embargo, si el amo la entrega como esposa a su hijo, ya no podrá tratarla como esclava, sino como a una hija. Entonces, vendes a tu hija como esclava, pero si su amo ya no la quiere, dice, pues deja que la vuelvan a comprar, pero no la vendas a un extranjero, porque fue tu culpa que no la quieres. Ahora también se daba el caso que tomaban a las esclavas, se las entregaban a sus hijos como esposa. Entonces, si eso sucede, ya no hay trato de esclavo, ya es una hija. O sea, dejó de ser esclava, como casándose con el hijo del amo. 10. Ahora bien, si un hombre ya está casado con una esclava, pero además se casa con otra mujer, otra vez acá, el tema que ya habíamos platicado, ¿se acuerdan? De la poligamia, que Dios de ninguna manera lo está sancionando, de ninguna manera lo está recomendando o mandando o diciendo que está bien, simplemente lo está reconociendo y está haciendo una concesión por la dureza de nuestro corazón, como lo hizo con el divorcio. Entonces dice, tienes a un hombre que ya está casado con una esclava, pero además se casa con otra mujer y Dios regula esa situación y no le dice que se divorcie, que solo se quede con una, no. Dice, no deberá descuidar los derechos de la primera esposa en cuanto a qué va a comer, a qué va a vestir y a la intimidad sexual. Si no cumple alguna de estas tres obligaciones, ella quedará libre sin tener que pagar nada. Esa era otra manera de liberarse.
¿ok? Pero vemos cómo Dios está regulando cosas que en nuestra mente muchas veces como que chocan, ¿no? O sea, yo sé que tenemos un corazón compasivo, misericordioso, todos, y por eso cuando vemos películas como de la esclavitud, estamos así de no es posible que esto esté pasando. Y Dios está en contra del maltrato a los esclavos, ¿eh? Dios está en contra, ahorita lo vamos a ver, pero no está en contra de la esclavitud como institución, ¿ok? Porque si no, la prohíbe, no la prohibió, sino la reguló. Ahora vamos a ver, aquí hay varias, a ver si Julio o Gaby o no sé quién es. Y en esa parte en la que no debería descuidar ninguna de esas tres partes, ¿quién regía aparte de Dios? Pero ¿quién regía esa parte o quién veía que se cumpliera esa parte? Ah, ok. ¿Quién determinaba? O sea, aquí vamos al final, tú recuerda que en el pueblo hay jueces. Jueces, digo, el juez, así como el más supremo y todo, es quien está instaurando el pacto, o Moisés, que ya lo conocemos. Él recuerden que no podía con la carga de todo el pueblo. Entonces su suegro le dijo, nómbrate jueces que te ayuden. Entonces aquí en el pueblo hay jueces, hay personas que están juzgando. ¿Sí me explico? O sea, oye, fíjate que digo, soy su segunda esposa y no me da esto, no me da esto. Entonces se hace un procedimiento y si se determina o sea, digo que sucedió así, entonces los jueces dictan una sentencia. ¿Ok? Entonces aquí hay gente que está juzgando, que está trabajando con Moisés porque él no puede estar con todo el pueblo. Y vamos a ver mucho, muy interesante más adelante, en Levítico viene bastante, que hay veces que, por ejemplo, si tú supones que tu esposa cometió, digamos, adulterio y tienes la duda, dice, llévala al sacerdote y el sacerdote le va a dar a beber agua. Si ella es culpable, Dios se va a encargar de que le pase esto, esto, esto y esto. Si no es culpable, va a estar bien. Entonces, muchas veces era el mismo Dios quien descubría cómo habían pasado las cosas y quien dictaba la sentencia, por conducto de los sacerdotes, porque recuerda que estamos en una teocracia. Entonces, Dios gobierna por conducto de sus sacerdotes, ¿ok? ¿Queda claro? Sí, gracias. Perfecto, Aldo. Entonces, vamos a ver que aquí están como mezcladas las leyes. Va a ser como mucho más temático cuando lleguemos. Estamos en Éxodo, vamos a Levítico. Vamos a Levítico, ya va a ser un libro de pura ley y pura ceremonia. ¿Ok? Cualquiera que agreda o mate a otra persona será ejecutado. Quiero que vayan viendo algo muy importante. Como que nosotros a veces pensamos que los judíos cuando pecaban llevaban su sacrificio, ¿no? Como para que ese pecado quedara cubierto. Bueno, la ley no hacía provisión, es decir, la ley no contenía ningún tipo de provisión para remitir los pecados voluntarios. Los pecados que la ley te permitía presentar sacrificios eran pecados involuntarios. O sea, es como que tú vas manejando, digo, toda proporción guardada, es como que tú vas hoy manejando en un tramo, digamos, en la carretera donde la velocidad es 110 y tú vas tranquilo y de repente sin darte cuenta vas a 120. Técnicamente ya violaste la ley, pero no te diste cuenta, o sea, tú no tuviste intención de hacerlo en realidad, pero lo hiciste. Eres culpable, vamos a ver eso en la ley. Dios nos va a decir una y otra vez, aunque tu pecado haya sido involuntario, sigue siendo pecado y sigue siendo culpable. Pero para los pecados voluntarios como el homicidio, la violación, el secuestro, todo esto, no hay provisión en la ley. Por eso cuando David peca con homicidio y con Betsabé y con adulterio, él dice, voy a morir. O sea, ya, no hay más. Él conoce la ley, él sabe que no hay sacrificio que pueda presentar. Y lo dice en el Salmo 50. O sea, no hay sacrificio que pueda presentar. Pero el profeta le dice, Dios ha remitido tu pecado, no morirás. ¿No? Pero quiero que vean, o sea, digo, perdón, quiero que vean cómo trataba Dios este tipo de crímenes o de pecados. O sea, si tú matas o tú agredes a otra persona, ejecutado. Ahora, pero si solo fue un accidente permitido por Dios, si el homicidio no fue a propósito,
es lo que en México hoy en el sistema judicial o penal mexicano se conoce como un homicidio culposo. En México hay dos homicidios, el culposo, que es sin querer, es un accidente, tú no querías el resultado de tu conducta, y el homicidio doloso, donde ahí hay una intencionalidad para lograr la consecuencia de privar de la vida, ¿no? Entonces dice, pero ¿qué tal que matas a una persona por accidente? Como puede ser que os atropelles a alguien, o vamos a ver también en la ley, después dice, estás cortando algo con un hacha y vuela el hacha y le cae a una persona en la cabeza, ¿no? Quiero que noten que dice que el accidente fue permitido por Dios. Dios está controlando aún esos accidentes. Dios está controlando aún esas cosas. Dice, así que si el homicidio fue un accidente que Dios permitió, pero no hubo dolo, yo designaré un lugar de refugio a donde el responsable de matar podrá huir para ponerse a salvo. Estas eran las ciudades de refugio. ¿Y cómo funcionaban? Cuando tú matabas a una persona sin querer, o queriendo, pues, como haya sido, pero tú matabas a alguien, su familia se podía vengar. Estaba permitido, era el vengador. Entonces su familia podía venir a matarte. Dice, pero cuando fue un homicidio por accidente, dice Dios, voy a hacer una provisión para que estos homicidas culposos se puedan ir y vivir en la ciudad de refugio y no salir de ahí hasta que muera el sumo sacerdote. Si ellos se quedan viviendo ahí, el vengador no puede entrar ahí a matarlos, están seguros, están protegidos. Ahora, si salen de ahí, se los van a quebrar, ¿no? Pero eso solo funcionaba cuando era un accidente. Dice, sin embargo, si alguien mata a otra persona a propósito, tendrán que agarrar al responsable, aunque esté frente a mi altar, aunque él vaya y se agarre del altar y diga, esto es santo y no me pueden tocar aquí, y matarlo. Entonces, aquí vemos muchas cosas. Uno, la pena de muerte es absolutamente bíblica y está instituida desde Génesis. Allá con Noé, ¿se acuerdan? Que ya lo vimos. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Tú derramas la sangre de una persona, dice Dios que el hombre derrame tu sangre. Sangre por sangre, vida por vida. La pena de muerte no tiene nada de malo, no tiene nada de cruel, es la más elemental justicia y así lo considera el Señor. Ahora, vean a quién condena a la muerte, al que mató con dolo, con intencionalidad. Cuando fue un accidente, dice Dios, ahí no va a pasar eso, porque esta persona no quería matarlo. Fue un accidente que yo permití, así que designo una ciudad para que ahí se pueda resguardar. Cualquiera que golpee a su padre o a su madre será que ejecutado, lo mismo. Si tú tocas a tu papá o a tu mamá, muerte, se acabó. Todo secuestrador será ejecutado, ya sea que encuentren a la víctima en su poder o que la haya vendido como esclavo. Desde aquí el secuestro ya existía. Y noten cómo estos pecados voluntarios, porque, por ejemplo, la culpa se permite en ciertos delitos, como por ejemplo, vamos, el homicidio, ¿no? Porque puede ser que tú mataste a una persona por accidente y tú no querías, pero no hay un secuestro culposo. Tú no secuestras a una persona sin querer. Tú no violas a una persona sin querer. Tú no robas a una persona sin querer. ¿Sí me explico? Entonces, generalmente cuando hay esta voluntad de violar la ley, dice Dios que muera, que sea ejecutado y se acabó. Cualquiera que deshonre a su padre o a su madre será ejecutado. Cualquiera que no trate con honra a sus padres será ejecutado. Supongamos que dos hombres pelean y uno golpea al otro con una piedra o con el puño. Están peleando dos hombres, uno le pega con una piedra a su compañero o con el puño y la persona dice que no muere, pero tiene que guardar cama. O sea, vamos, el herido dice, pues, queda mal, pero no muere, pero sin embargo tiene que guardar cama. Si después se levanta y sale caminando de la casa, aunque fuera con muletas, o sea, que al final, pues, las lesiones no fueron tan graves, entonces no se castigará al agresor. Aquí Dios dice, si se pelean y no hay lesiones graves, no hay castigo, pero estará obligado a compensar a su víctima por el trabajo perdido y a pagar por su recuperación. Todos los días que pasaste sin trabajar, ¿cuánto ganabas? Te lo tengo que pagar yo como si hubiera estado trabajando y pagar tus lesiones. Eso, ¿saben cómo se llama? Aquí en México, daños y perjuicios. Cuando tú pides daños y perjuicios es justo lo que estás pidiendo. O sea, los ordenamientos jurídicos del mundo recurren a la ley de Dios, incluso a la civil, para tomar un modelo.
Esto es hoy totalmente vigente en cualquier país, y no porque lo diga aquí la Biblia, sino porque lo dicen tus códigos civiles o laborales o penales, ¿no? Entonces vamos aprendiendo un poco el carácter de Dios. Si bien estas leyes no son ya vinculantes a nosotros porque vivimos en México del siglo XXI, sí vemos pues un tanto el carácter de Dios. Dios es santo y no nos vamos a burlar de él. Y los pecados voluntarios que alguien cometía aquí merecían muchas veces la muerte. Si un hombre golpea a su esclavo o a su esclava con un palo, ahora te pone, digamos, el caso de un hombre que le está pegando a sus esclavos, hombre o mujer, con un palo, y debido a los golpes el esclavo muere, el amo tendrá que ser castigado. O sea, Dios tampoco estaba de acuerdo en que mataras a tus esclavos a golpes. Entonces le pegas a tus esclavos y mueren por tus golpes, serás castigado. Pero si en 1 o 2 días el esclavo se recupera, el amo no recibirá ningún castigo. ¿Por qué? Porque el esclavo es su propiedad. Entonces, para cuando alguien te pregunta, oye, pero ¿cómo es posible? ¿Puede una persona ser propiedad de alguien más? Sí, sí se puede, la Biblia lo regula, es más, hasta te dice cómo va a funcionar. Hoy, desde luego, no vivimos en este tiempo. Pero Dios no tenía ningún problema en que una persona fuera propiedad de otra persona. Ninguno. Absolutamente ninguno. Supongamos que 2 hombres pelean y durante la lucha, ahora tienes a 2 hombres peleando, golpean accidentalmente a una mujer embarazada y ella da a luz antes de término. Entonces tienes a una mujer embarazada por ahí, 2 hombres peleando, le pegan en la barriga y el bebé viene antes de que tuviera que nacer. Si ella no sufre otras heridas, el hombre que golpeó a la mujer estará obligado a pagar la compensación que el esposo exija y los jueces aprueben. O sea, si solo fue eso que pasó, que se vino el bebé, bueno, a ver cuánto quieres porque le pegué, digamos, a tu esposa y cuánto aprueban los jueces. Se tiene que compensar, se tiene que indemnizar. Pero si hay más lesiones, el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, moretón por moretón. Y aquí digo, y no tenemos ahorita el tiempo, pero esto lo vimos en el seminario ya con MacArthur hace mucho tiempo, pero aquí en el hebreo te vas a dar cuenta que cuando te habla, ¿dónde estoy? Aquí, en esta parte no se está refiriendo a la mujer, sino es al bebé. Esta parte de aquí. Porque aquí, bueno, pues te dijo ya básicamente que si no hay tantas heridas, pues solo se pague. Pero si hay lesiones, y aquí te das cuenta por la forma gramatical que te está hablando del feto, del bebé, dice, entonces vas a pagarle como, o sea, como haya pasado. Si el bebé se murió, mátalo. Si al bebé se le salió un ojo, o vamos a la mujer, pues, pero aquí se incluye desde luego al bebé, sácale el ojo, quitan el diente, etcétera, etcétera. O sea, esta es una prueba, porque hay gente que dice es que, ¿dónde dice Dios que los bebés en el vientre son vida? Bueno, claro que son vida y aquí queda bastante claro, ¿no? Si algo le pasa al bebé, tienes que pagar. Pero noten que Dios es el que establece la famosa ley del talión. Una cosa por la otra. Y esto es la más elemental justicia, ¿eh? Esto es justicia. Si tú privas a tu compañero del ojo, que te saquen el tuyo. Si privas a tu compañero de una mano, que te corten la tuya. O sea, es lo más justo que hay. El ser humano hoy, desde luego, como es woke y todo esto, y desde la ilustración empezaron a decir cómo es posible que el ser humano sea tan bárbaro. Yo por ahí un marqués que llegó a cambiar todo el derecho penal mundial y a humanizarlo, y entonces vamos a hacer cárceles para que ya, o sea, una serie de cosas que no tienen sentido, porque esto es lo más elemental, justicia. Y entonces dice Gandhi, ojo por ojo y diente por diente, y todo el mundo estaría tonto, y no nos interesa lo que diga Gandhi, porque Gandhi fue un impío de lo peor, fue una persona perdida, un pecador ciego. Esta es la palabra viva y santa de Dios. Entonces, si yo pongo a Gandhi por aquí, que no estaba como de acuerdo con esto, y pongo a Dios, Dios le gana a Gandhi 3000 veces todo el tiempo, pues, ¿no? Entonces, vemos cómo Dios tasa la reparación del daño, y Dios es muy estricto y muy severo, ¿vale?
Si un hombre golpea a su esclavo o a su esclava en el ojo y debido al golpe lo deja ciego de ese ojo, tendrá que darle su libertad a modo de compensación por el ojo. Si se te pasan los golpes con tu esclavo y le sacas el ojo, va a quedar libre porque le sacaste un ojo. Si le rompes un diente, va a quedar libre porque le sacaste un diente. O sea, a Dios le interesa que no maltrates a los esclavos. Él varias veces te dirá después, trata bien a tus esclavos, pero no te dice, deja libres a tus esclavos. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No. No. Ok, entonces vamos a ir rápido. Ahora, ¿qué pasa cuando tus animales son los que causan un daño? O sea, si un buey mata a cornadas a un hombre o a una mujer, tienen que apedrear al buey y se prohíbe comer su carne, ¿ok? En ese caso, el dueño del buey no será responsable porque fue una vez que el buey hizo eso y él, pues, ¿cómo puede saber, no? Pero supongamos que el buey tenía fama de cornear y el dueño ya había sido advertido, pero no lo mantenía bajo control. Si el buey posteriormente mata a alguien, habrá que apedrearlo y el dueño también tendrá que morir. Pero cosa diferente es si tu animal ya tenía fama de que corneaba y ya te habían dicho, oye, cuídalo, no lo dejes salir. Tu perro, digo, perdón, tu buey es bravo y cornea y todo esto. Y él no hizo caso, fue negligente. Entonces, si hay una muerte, mátenme al dueño también. ¿Por qué? Porque él tuvo la capacidad y la noticia de saber que su animal era bravo y no lo cuidó. Entonces Dios te hace responsable de lo que hacen tus animales. Dios te hace desde luego responsable de lo que hacen tus hijos. Dios te hace responsable de lo que causan tus bienes. Si tus bienes causan un daño, tú delante de Dios estás bajo la responsabilidad de resarcirlo. ¿Ok? Entonces no siga hablando de qué pasa si va un buey con un muchacho, con un muchacho, con una muchacha. ¿Qué pasa si el animal llega y cornea a un esclavo? ¿No? Ahí es diferente, se le tendrá que pagar al dueño del esclavo 30 piezas con plata, porque al final, recuerden, Dios ve a los esclavos como propiedad de los amos, ¿no? Supongamos que alguien cava o destapa un pozo y no lo tapa. Entonces tú tenías la responsabilidad, si cavas un pozo o destapas un pozo, taparlo para que nadie se caiga en el pozo. Tenías que actuar con consideración a los demás. Y por no taparlo, un buey o un burro se caen adentro. El dueño del pozo compensará en forma total al dueño del animal, pero podrá quedarse con el animal muerto. O sea, cuando le causes un daño a la propiedad de tu vecino, Dios espera que tú te hagas responsable y lo repares o lo resalzas o lo restituyas. ¿Ok? Dios nos ve como responsables de lo que nuestros animales o nuestras cosas o lo que está bajo nuestro cuidado pueda causar. ¿Por qué? Porque tenemos una responsabilidad delante de Dios de tomar cuidado de lo que Él nos ha dado. Así que si tienes un perro y tu perro es salvaje, bravo y es homicida, cuídalo. Cuida que no salga, cuida que no se escape, porque si algo pasa delante de Dios y en México también, del derecho y de la ley, tú eres responsable si tus animales causan un daño o causan un perjuicio. ¿Ok? Y te sigue hablando de varios casos de qué pasa cuando un animal llega y mata a otro animal, cómo se reparten el animal y se reparten el dinero y todo esto. O sea, Dios está tutelando y Dios está regulando las relaciones horizontales que tienes con tus vecinos. Si alguien roba un buey, un borrego, y luego va y mata o vende el animal, el ladrón tendrá que pagar 5 bueyes por cada buey robado y 4 ovejas por cada oveja robada. Aquí el robo se castigaba como: te robas uno, restituyes 5. Te robas uno, restituyes 4. Realmente en el pueblo judío el robo sí tenía una manera de ser restituido. Tú aquí en México, si alguien te roba una televisión o te roba algo, pues en el mejor caso va a ir a la cárcel, ¿no?
pero ¿y tu televisión dónde está? ¿Quién te la restituyó? Nadie. Aquí en el pueblo judío, Dios había ordenado que cuando alguien robaba, así fuera por hambre, tenía que restituir más de lo que se robó. ¿Ok? Si alguna vez te has preguntado de dónde viene el derecho a defenderte, viene de la Biblia, pero también como lo entendemos hoy, porque en México, por ejemplo, si tú te defiendes de una persona que viene contra ti con una piedra y tú le sacas una metralleta y lo matas, tú vas a ir a prisión como un homicida y no como que te defendiste, porque no hay proporcionalidad entre el arma del atacante y el arma que tienes tú. Tienes que guardar una proporción. ¿Sí me explico? O sea, no puedes llegar tú con un tanque de guerra y él con una piedra. Y acá Dios dice, si sorprenden a un ladrón en el acto de forzar la entrada de una casa y durante el enfrentamiento se le mata a golpes, la persona que mató al ladrón no es culpable de asesinato. Pero si sucede a la luz del día, el que mató al ladrón sí es culpable de asesinato. Dice Dios, tú ves a un ratero que se quiere meter a tu casa y lo matas a golpes en la noche, no pasa nada, tú no cometiste asesinato. Pero si eso mismo pasa de día y lo matas, eres culpable. ¿Por qué? Porque de día tenías la oportunidad de pedir ayuda. No tendrías que haberlo matado. Solo llegas y lo atrapas y lo neutralizas, lo que sea. ¿Sí me explico? O sea, hay posibilidad de que alguien te auxilie y pues de noche no. Entonces, vamos, aquí mismo de cierta manera vemos esta regla de que no siempre puedes tú matar a la persona que quiera robar en tu casa, ¿no? O sea, tienes que tasar varias cosas. El ladrón que sea capturado pagará la cantidad total de lo que haya robado. Vas a pagar, se acabó, no hay de que nada más ya, bueno, pues robé y voy a la cárcel, no. Vas a pagar. Si no puedes pagar, se venderá como esclavo para pagar lo robado. Si él no puede pagar lo que se robó, va a tener que venderse a sí mismo a la esclavitud para pagar. Y esta práctica continúa incluso en tiempos de Pablo y de Jesús. El derecho romano, y todavía después, establecía que si tú tenías una deuda civil, es decir, tú le debías algo a una persona que te prestó dinero y no le podías pagar, te reducían a la esclavitud. Si eras un hombre libre, te convertían en esclavo y con eso tú pagabas, tú y toda tu familia, ¿no? Entonces, ¿de dónde sacaron esta práctica? Dios lo dijo desde muchísimos años antes, ¿no? Y te sigue diciendo, bueno, que si encuentramos un animal y cuando lo capturan está el animal en su poder, tiene que pagar el doble de lo que robó, ¿no? Incluso si tu animal pasta en un campo, o sea, tú sacas a tu animal a pastar y tu animal se mete al campo de otra persona, tienes que compensar al dueño del campo con lo mejor de tu cosecha de grano o de uvas. O sea, otra vez, Dios está muy interesado en que no causes daños a tu vecino, y si le causas un daño a tu vecino en su propiedad, aquí no es en su vida, es en su propiedad, Dios te dice indemniza, Dios te dice paga. Por ejemplo, aunque esta ley no se aplica directamente a nosotros ya, y en México tenemos leyes idénticas prácticamente o similares, el principio está ahí. O sea, el principio yo perfectamente lo puedo sacar de ahí con una buena hermenéutica y decir, al final, si yo daño o mi perro daña el prado del vecino y le causa un perjuicio, yo me tengo que hacer responsable. Eso es lo que Dios espera, porque ese es el principio que obtengo de interpretar su palabra, ¿no? Y aquí nos sigue dando, digamos, escenarios. Si le prendes fuego, vamos a los espinos, si el fuego se sale, ¿qué control? O sea, tú estás quemando nada más ahí, bueno, pues la hierba o la mata y de repente el fuego se descontrola, ya no es un fuego controlado, y el incendio se va al campo de un vecino y destruye su cosecha, ¿ok? El que encendió el fuego tendrá que pagar por la cosecha perdida. Otra vez, causas un perjuicio a tu vecino, págale. Tú vas a ser responsable, ¿ok? Dios tiene mucho que decirnos al respecto de la responsabilidad civil, que también está regulada en México y en casi todos los países del mundo, pero la responsabilidad civil es, tú tienes que responder económicamente cuando
por tu conducto o por tus cosas o por lo que sea, se cometa un perjuicio económico o pecuniario a otra persona, generalmente en su patrimonio. Por eso es responsabilidad civil. Supongamos que alguien entrega dinero o bienes a un vecino para que se los guarde en un lugar seguro y al vecino se los roban de su casa. Desde aquí ya tenías algo muy parecido a los contratos civiles que tenemos en México hoy, porque este contrato es común en México. Cuando tú vas y guardas tu carro en un estacionamiento público, ¿no? Siempre te van a pintar ahí en la pared que no nos hacemos responsables de tal. Bueno, pues es que la ley dice que sí. La ley dice que si ellos quedan en custodia de tu automóvil y algo le pasa a tu automóvil, ellos son responsables. Y es lo mismo acá, tú le entregas bienes o dinero a tu vecino, oye, guárdamelo, ¿no? Y de repente, oye, vecino, fíjate que me lo robaron. Si se atrapa al ladrón, la compensación consistirá en el doble del valor robado, ya lo sabemos. Oye, fíjate que él fue y llegan y lo atrapan, bueno, paga el doble de lo que robaste, ¿no? Pero si no encuentran al ladrón, el vecino tendrá que presentarse ante Dios y él determinará si el vecino es quien robó los bienes. Voy. O sea, si tú le dices, oye, fíjate, vecino, que me robaron tu dinero, pero nunca atrapamos al ladrón, vamos a ir delante de Dios tú y yo, y Dios es quien va a determinar si realmente te robaron los bienes o si tú te los robaste y los estás haciendo perdedizos. Gaby o Julio o no sé quién es. Yo, Ah, Julio. Oye, Julio. ahora que mencionabas lo del el estacionamiento y todo, Ajá. Entendí bien que él, en ese caso, ellos son responsables. Sí, o sea, digo, cuando ellos son, o sea, si tú dejas el carro en un estacionamiento, ¿ok? Con el súper. Bueno, pero es que, vamos, aquí es importante, y yo me refiero cuando pagas, o sea, digo, cuando hay una contraprestación, ¿sí me explico? Ok. Como los que están, digamos, vamos ahí en el centro, o sea, donde tú metes tu carro y te cobran tanto por hora. Sí. Ahí ya se perfeccionó un contrato. En los que no son de paga, por ejemplo, los vas al súper y la En los plaza. que no son de paga es más complicado poderles como montar responsabilidad, ¿no? Porque pues al final, digo, yo no te dije que lo dejaras, yo no te estoy cobrando nada, incluso hasta te dejo que lo metas a mi propiedad, ¿no? Pero, o sea, digo, sí se podría tal vez, pero sería más complicado. Es más fácil cuando hay una contraprestación que estás pagando, ¿no? Y que te están cobrando, porque entonces ahí sí, aunque pongan ahí el letrero gigante de que no sé, o sea, digo que no me hago responsable, claro que son responsables, ¿no? ¿Sale? Hay Entonces, ley, la ley menciona eso en México. no, claro. Está en todos los códigos del país. Si quieres, bueno, te lo mando, o si quieres checarle tú, es el Código Civil, y luego te voy a comentar cómo se llama el contrato que tienes que buscar, porque todos los actos civiles, porque todos los actos jurídicos prácticamente son un contrato, ¿no? Pero sí. Ok, gracias. Vale. A ver, ¿dónde me quedé? Bueno, vamos a presentarnos delante de Dios y Él determinará si tú los robaste o si realmente te los robaron, ¿no? Supongamos que hay un pleito entre dos personas y las dos afirman ser dueñas de un animal, de un buey, de un burro, de una prenda de vestir, oveja, un objeto perdido. O sea, es mío, es mío. Ambas tendrán que presentarse ante Dios y la persona a quien Dios declare culpable tendrá que pagarle el doble al otro. Entonces, yo sé que a veces en nuestros países, pues estamos con la dificultad de no saber realmente quién es culpable porque pues el derecho se pervierte comúnmente, ¿no? Pero acá los judíos tenían un mecanismo infalible y ese mecanismo era en varias situaciones quien determinaba la culpa por medio del sorteo sagrado generalmente del sacerdote era Dios. Entonces, a ver, señor, están aquí estos dos y los dos dicen que son los dueños. ¿Quién es el verdadero dueño?
Perdón. ¿Dónde me quedé? ¿Quién me dice en dónde me quedé, por favor? En el del pleito de las 2:9. Ya sí. Entonces, Dios declaraba quién era el culpable, quién tenía que pagar y quién no. Era muy fácil porque pues Dios conoce todo, ¿no? 10. Otra vez, vamos a suponer que te dejan para cuidar a un animal, un burro, un buey, una oveja o cualquier animal, ¿no? Al cuidado de otra persona, pero el animal se muere, se lastima o se pierde simplemente y nadie vio lo sucedido. O sea, tú le encargas a tu vecino, oye, te encargo a mi perro o a mi vaca o lo que sea, y de repente algo le pasó al animal y nadie vio qué es lo que sucede. Entonces el vecino tendrá que hacer un juramento en presencia del Señor. O sea, oye, ¿sabes qué, vecino? Discúlpame, yo no sé qué pasó, pero esto lo tiene que jurar delante de Dios. Si el Señor confirma que el vecino no robó el animal, el dueño deberá aceptar el veredicto y no se exigirá ningún pago. O sea, yo no sé qué pasó, vecino, de verdad, yo te lo estaba cuidando, y tenía que hacer un juramento. Si Dios confirmaba el juramento, dice Dios, es verdad lo que está diciendo, así que ni modo, no hay pago, no hay nada, aceptas el veredicto. Pero si efectivamente el animal fue robado, el culpable deberá compensar al dueño. Entonces, como ven, Dios era el árbitro y el juez. Dios decía si es culpable, no es culpable, si es culpable, no es culpable, porque Dios gobernaba de esta manera en la teocracia por conducto de sus sacerdotes, con unas piedritas que tenían, que se mencionan en la Biblia, y sinceramente nadie sabe, absolutamente nadie sabe cómo funcionaba. Pero por medio de esas como piedrecitas, o sea, como que se hacía algún tipo de sorteo sagrado, no sé si una brillaba y la otra no, o sea, yo no sé cómo Dios le comunicaba su voluntad al sacerdote y entonces por conducto del sacerdote, él juzgaba. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaban estas piedras? Son 2 nombres. No. ¿Nadie? No. Ok. Las vamos a buscar. ¿Dónde? A ver, déjame ver dónde hablaban aquí en el Antiguo Testamento. Del Urim y Tumim, así se llamaban, pero déjame ver, porque si no me acuerdo. Deuteronomio 33. Vamos a ver. Sí, Deuteronomio 33. ¿No? Aquí está. Oh Señor, has dado tú Urim y Tumim, el sorteo sagrado, a tus siervos fieles, los levitas, ¿no? Es todo lo que sabemos. Eran 2 piedrecitas que manejaba el sacerdote y por medio de ellas Dios juzgaba y Dios mostraba su voluntad. ¿Dónde voy? En el 10, no. Oh, a ver, el culpable tiene que compensar al dueño. Si un animal salvaje lo despedazó, los restos del animal, bueno, que mataron se presentarán como prueba y no se exigirá ninguna compensación. O sea, tú me dejaste un animal, pero fíjate que vino un león y lo mató y aquí están los restos. O sea, yo no puedo defenderlo de un león, ¿no? Entonces Dios regulaba todas las situaciones que se iban dando. Aquí, por ejemplo, estas leyes tienen mucho que ver, como se da cuenta, con la propiedad, cómo Dios protege la propiedad de todos. Si alguien pide prestado un animal a un vecino y el animal se lastima o muere en ausencia del dueño, el que lo pidió prestado tendrá que compensar al dueño en forma total y absoluta. Si tú vas con tu vecino, oye vecino, préstame a tu burro, ¿no? Y me voy por otro lado y tú te quedas por allá y algo le pasa al burro sin tu presencia cuando yo te lo pedí prestado, te lo tengo que pagar de forma total y absoluta, te tengo que compensar. Pero si el dueño estaba presente, no se exigirá ninguna compensación.
Pero si yo te digo, préstame tu burro y vente conmigo, acompáñame, y algo le pasa a tu burro bajo tu cuidado porque sigues estando tú ahí, no hay compensación. Pero si tú no ibas y el burro quedó a mi cuidado, tiene que haber compensación. Si el animal fue alquilado, tampoco se exigirá ninguna compensación. O sea, si en lugar de que fuera un préstamo, tú rentaste un animal como si rentaras un carro, oye, réntame tu burro, y algo le pasa al burro, como hoy sucede cuando rentas un carro con seguro y algo le pasa al carro, tampoco se exigirá ninguna compensación. Yo no pago nada. ¿Por qué? Porque los daños posibles o posibles daños están incluidos en el alquiler. Aún esto estaba regulado por Dios, el tema de rentar animales. Cuando rentes un animal, considera que súmale al precio los posibles, bueno, pues percances o daños que se sufran, porque eso ya va incluido ahí en el alquiler. Como se dan cuenta, Dios regulaba absolutamente todo. ¿Ok? Entonces los judíos no tenían tema por saber cómo debían comportarse. Y estas leyes que les aplicaban directamente a ellos son las leyes también que ellos violaban todo el tiempo. Por eso cuando lleguemos a los profetas vamos a ver que Dios les condena por estar violando estas leyes. No solo el decálogo, que desde luego lo violaban, 10 mandamientos, más que violados. Todo lo ceremonial lo violaban todo el tiempo, pero aún las leyes civiles, incluso dice que movían los límites de los terrenos para robarse más propiedad y todo. O sea, estaban violando aún la ley civil, esta ley, que es la que servía para regular la convivencia entre todos ellos. Si un hombre seduce a una mujer virgen que no está comprometida y tiene sexo con ella, tendrá que pagar a la familia la cantidad acostumbrada por una virgen, o sea, la dote, y casarse con ella. Si bien esta ley ya no nos, o sea, no nos implica y no nos aplica directamente, hay principios eternos que están ahí. Uno de esos principios eternos es, si tú deshonras a una mujer virgen, muchos papás van a decir, no te cases con ella, te vas a meter un problemón. Dios dice, cásate con ella. Si tú tomas a una mujer virgen y la deshonras, hay un principio ahí. Dios te dice qué hacer. Ahora, si el padre se niega a que tú te cases con su hija, porque eso también puede suceder, solamente pagas el precio. ¿Sí? Pero a Dios no le interesa que la deshonra de una virgen quede, pues así como si no hubiera pasado. Y yo sé que eran otros tiempos todo esto, pero la ley moral de Dios en el sexo, en el tema sexual, sigue vigente hoy como lo estaba en ese tiempo. Dios demanda de nosotros la misma pureza sexual que demandaba de ellos. Pero aun cuando tú cometes un perjuicio contra otra persona en este asunto, Dios te dice cásate con ella. ¿Por qué? Porque si es una mujer virgen y si es una mujer que deshonraste, o sea, ella ya quedó, o sea, sin honra, pues, vamos en ese sentido, ¿no? Y cuando se quiera casar, probablemente con alguien que busque a una mujer virgen le va a ser muy complicado. Entonces, básicamente es lo mismo. Tú dañas a la chica, tú restituyes a la chica, como casándote con la chica, haciéndola tu esposa. No dejes con vida a las hechiceras. De verdad que hay pocos temas en esta vida por los cuales yo soy muy, muy dogmático. Quiero decir en cosas que ciertas personas consideran preferencias, pero digo, a mí sí me parece, una vez que lees la Biblia, que Dios tiene un odio particular contra la brujería. O sea, no es como que lo menciona en un pasaje ya. Dios tiene un odio muy claro contra lo que tenga que ver con la hechicería y la brujería y todo esto. Dios decía, mata a la bruja, mata a la hechicera, mátala. No la quiero en mi país, no la quiero en tu tierra, tú debes ser santo, lo vamos a hacer varias veces, mata a las hechiceras, mátalas, mátalas, mátalas. Y hoy tenemos cristianos, y lo digo con mucho respeto si alguien pues lo hace acá, pero hoy tenemos cristianos que les encanta Harry Potter. Y creen que es algo como muy inofensivo y todo esto, y es como un área gris, ok,
creo que no lo es. Creo que es un libro, es una trama donde absolutamente la trama central es la brujería. No es algo incidental como tal vez vamos en Narnia, ¿no? Donde tienes esa lucha. No. O sea, aquí la trama es ser brujo. Es las pociones y los hechizos, todo esto. Dios lo odia. Y si bien, ¿Mander? ¿Alguien prendió como que su micrófono? ¿Quieren decir algo? Bueno, sí, menos mal que yo nunca he visto esa película, porque nunca me gustó. Pues qué bueno, Cristina, porque Dios odia todo lo que tenga que ver con la brujería, y más porque es una película, es una saga, lo que sea, que lo que hace es que hace una apología, o sea, que presenta como defendible la brujería, pues, ¿no? Pero bueno, esto fue un comentario porque de verdad Dios odia la hechicería. Cualquiera que tenga relaciones sexuales con un animal será ejecutado. Esto pasaba también ahí, ¿no? O sea, ya la depravación del corazón humano puede ser tal que incluso puedes pervertir el uso del regalo del sexo que Dios te dio para cometerlo con un animal. O sea, ¿qué va a pasar? Tienes que morir. No hay otra opción. Tienes que morir. Cualquiera que ofrezca sacrificios a un Dios que no sea el Señor tendrá que ser destruido. Cualquiera que ofrezca sacrificios a un Dios que no sea el Señor tendrá que ser destruido. Esto grábenselo porque lo van a ver en todo el Antiguo Testamento. Y el pueblo de Israel va a estar siendo idólatra, pero como él solito, y Dios le va a tener una paciencia y una misericordia, tal cual nos las tiene a nosotros. Porque no somos diferentes a Israel. Pero piensa nada más en Salomón. Salomón, una vez que construye el templo de Dios, todo esto se pone a construirle templos a 1000 dioses. Y Dios dijo, cualquiera que ofrezca sacrificios a un Dios, y este fue Salomón, que no es el Señor, tendrá que ser destruido. Y Dios le tuvo misericordia por amor a su padre David. No maltrates ni oprimas a los extranjeros en ninguna forma. Recuerda que tú también fuiste extranjero en la tierra de Egipto. ¿Creen que esto nos diga algo a nosotros como iglesia de Dios en este tiempo de los migrantes? Con o sin documentos, eso es absolutamente indistinto. Digo, y no soy woke, y todo el mundo sabe que yo no soy woke. Yo soy lo más anti-woke que pueden ver. Pero ¿creen que aquí nos diga algo a los cristianos de los migrantes? ¿Quién opina? ¿Quién dice lo que piensa? ¿O no tienen opiniones del tema? Digo, es claro, ¿no? Que debemos tratarlos con respeto, ¿no? Se lo aclara Israel, porque le menciona que, pues, les recuerda que ellos también fueron extranjeros, ¿no? Exactamente, Julio. O sea, yo sé que hay cristianos que dicen, no, pero es que si vienen sin papeles, están violando la ley. Claro que le están violando y todo lo que tú quieras, pero tú eres la iglesia. O sea, yo no estoy diciendo que la gente se ponga a violar leyes y se vaya a varios países sin papeles ni nada, pero al final yo no soy el gobierno, yo soy la iglesia. Y como pueblo de Dios, Dios me habla a mí y me dice a mí, no maltrates, no oprimas a los extranjeros en ninguna forma. ¿Por qué? Porque ellos están lejos de su país y se entiende que están en una situación de vulnerabilidad. Es decir, se van a dar cuenta que Dios establece cuando lean bien todo el Antiguo Testamento, o si lo leyeron ya lo vieron, el sistema como económico, el modo de producción que impera en la Biblia, uno, es el capitalismo, 100% es el capitalismo combinado con esclavismo y todo esto, pero es capitalismo, es propiedad privada, es todo esto, pero es un capitalismo, esclavismo, con responsabilidad social. Dios le va a importar mucho lo que le hagas a los extranjeros. Y a Dios le va a importar mucho que no explotes a la viuda ni al huérfano. La viuda y el huérfano son dos grupos que en este momento histórico, al no tener un marido, están en absoluto desamparo. Por eso es que Dios no mandaba que te divorciaras de tus 30 esposas. Y yo sé que la gente hoy habla de una manera, no, que se divorcie y se queda con una, y porque, o sea, Dios no lo hizo. O sea, tú, lo voy a decir con mucho respeto, pero quien dice así es más santo que Dios.
¿O cree que es más santo que Dios? Porque ya leímos que Dios lo regula. ¿Por qué? Porque dejar a una mujer sin marido en este tiempo era condenarla a la muerte absoluta. Y a los huérfanos también. Entonces, con todo y esto que estaban ya totalmente desfavorecidos, había gente que llegaba y se aprovechaba de ellos y los explotaba y les quitaba lo poco que tenían. Decían, estos cuates, ¿quién los va a defender? Si los explotas de alguna manera y ellos claman a mí, ten por seguro que oiré su clamor, mi enojo se encenderá contra ti y te mataré a filo de espada. Entonces, tus esposas serán las viudas y tus hijos los huérfanos. Si tú te aprovechas de una viuda o de un huérfano, yo me voy a vengar. Y entonces te voy a matar para que en el lugar de esa viuda y ese huérfano queden tu esposa y tus hijos. Con Dios no se juega y con Dios no deberíamos de jugar. Si prestas dinero a cualquiera de mi pueblo que pase necesidad, no le cobres interés como acostumbran a hacer los prestamistas. Si tu hermano tiene necesidad, préstale dinero si le puedes prestar. No le cobres interés, que te pague lo que le estás prestando. Si tomas el abrigo de tu prójimo como garantía por un préstamo, se lo devolverás antes de la puesta del sol. O sea, lo que Dios está diciendo es, si tú te atreves a decirle, bueno, está bien hermano, te presto, pero déjame tu abrigo como garantía que vas a pagar, es tonto que se lo pidas porque antes de que ese día acabe se lo estás devolviendo. Tú no le vas a retener sus prendas a tu prójimo. Puede ser que el abrigo que le pediste sea la única manta que tiene para, bueno, pues para que se cubra. ¿Cómo podrá dormir sin abrigo? Si no se lo devuelves y tu prójimo clama a mí por ayuda, yo lo oiré porque soy misericordioso. O sea, vas a tratar de manera justa y de manera humana y de manera compasiva a tus hermanos. No te vas a aprovechar de la necesidad de alguien, no les vas a estar cobrando intereses como si fueras un agiotista, no vas a estar ahí, digamos, oprimiendo a los extranjeros, ni a los huérfanos, ni a las viudas. O sea, Dios quería que el hombre y la mujer del pacto fueran personas que muestran compasión a los demás. Aún si tienes esclavos, Dios decía, son de tu propiedad, pero trátalos bien. Por eso es que Charles Spurgeon decía que si tú eres cristiano, y es una frase bien famosa, si eres cristiano, hasta tu perro se beneficiará de tu cristianismo porque hasta él lo vas a tratar diferente, ¿no? No deshonres a Dios, trata a Dios con toda la honra y no insultes a ninguno de tus gobernantes. Por eso es que David, cuando está huyendo ahí de Saúl y lo puede matar, David dice, yo no voy a levantar mi mano contra el ungido del Señor. No retengas nada cuando me entregues las ofrendas de tus cosechas y de tu vino, dame lo que me corresponde a mí. Aquí, en este contexto, se daban diezmos y se daban ofrendas. Y todo eso funcionaba para que la teocracia siguiera corriendo y para que todo siguiera bien. Porque tú recuerda que los sacerdotes estaban destinados a estar trabajando día y noche en el tabernáculo y en el templo. Y ellos vivían de tus diezmos y de tus ofrendas, y si tú no se los dabas, ellos ya no tenían que comer, tenían que dejar su trabajo en el tabernáculo y tenían que ir a los pastizales, tenían que sembrar, tenían que hacer cualquier otra cosa para llevar comida a su casa, y entonces descuidaban el servicio, digamos, que tenían que dar para Dios. Por eso es que era muy importante que en la teocracia tú dieras tus diezmos y tus ofrendas, porque era como funcionaba la nación. Deberás darme a tu primer hijo varón, a tu primogénito. Ustedes recuerden que Dios ya les dijo ya cuando salieron en el Éxodo, en Egipto, que así como él mató a los primogénitos del faraón, todos los primogénitos de Israel le pertenecen, ¿no? Luego vamos a ver cómo se redimía, bueno, creo que ya se vio cómo se redimía, a los primogénitos se tenía que pagar, ¿no? Y luego Dios toma a una tribu, a Leví, y dice, esta es mía, y la tomo en representación de todos los primogénitos de Israel. Tienes que entregarme también las primeras crías de tu ganado, de tus ovejas, de tus cabras. Y te dice cuántos días se la tienes que entregar a Dios. Y después de que les da esta compilación de leyes, y la próxima semana vamos a continuar con más, les recuerda cuál es el propósito de estas leyes, y es, ustedes tienen que ser mi pueblo santo. Ustedes tienen que ser mi pueblo santo. Estas leyes tienen la intención de separarlos, de hacerlos diferentes y especiales al resto de los pueblos de esta tierra donde ustedes van a entrar. ¿Ok?
Entonces, por eso, porque son santos, no coman ningún animal que lo despedacen los animales ahí y se lo tienen que echar a los perros. O sea, si hay una vaca que se comió un león, perdón, todo esto, y la despedazó, tú no te la comes porque eres santo. Ahora, al final del día, no tengo, o sea, no hay como una razón médica o científica del por qué tal vez, o si la hay, yo no la conozco, del por qué no te puedes comer, vamos, un animal, bueno, que cazó, digamos, un león, lo que sea, pero Dios quiere que su pueblo sea santo y no quiere que sea como los demás pueblos de la tierra. Entonces, estas leyes tienen la intención de hacerlos distintos. Por eso cuando Dios está regulando su dieta, y lo vamos a ver mucho en Levítico, cuando Dios regula su dieta, tiene la intención de que ellos coman cosas diferentes al resto de los cananitas. ¿Ok? Y entonces no se pueden juntar con ellos a comer. Dios quiere separarnos de los pueblos ahí, todos paganos, impíos, lo más que pueda, que ellos sean diferentes, que no se mezclen. Pero tristemente, cuando ves toda la narrativa histórica de Israel y llegas a los profetas y ves el mensaje y la denuncia de Dios, lo platicaba hoy, vamos, en la mañana con mis hijas, y les dije, Dios no quería que su pueblo fuera como los cananeos, como los cananitas. Pero tristemente el pueblo de Israel estaba cananizado. El pueblo judío, o sea, era Canaán totalmente. El ADN cultural de los cananitas entró al pueblo de Israel y los cananizó, y entonces estaban haciendo lo peor de lo peor de lo peor. ¿Por qué? Porque no guardaron la ley de Dios, porque no se hicieron diferentes, porque no se hicieron santos. Y aunque estas leyes no nos aplican ni nos implican hoy de manera directa, sí estamos bajo esa ley que Cristo puso en nuestras vidas, y esa ley tiene la intención, y lo dice Pedro, de que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Entonces, como cristianos no debemos ser como los demás. Como cristianos tenemos que ser diferentes, porque los pueblos que están, digamos, alrededor no guardan la ley de Dios y no les importa, pero a nosotros nos debería de importar, y mucho. Entonces, hasta aquí le vamos a dejar. Nos quedamos en el capítulo 23. No sé si alguien tiene alguna duda de lo que vimos hoy en Éxodo. No. 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 Ok, perfecto. Entonces voy a terminar con la grabación. Un momento, por favor.